Lección número 7 para el 18 de febrero del 2017. El Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Sábado de tarde. Los frutos en la Biblia son presentados como acciones de los seres humanos. El apóstol Pablo presenta dos tipos de frutos relacionados con los actos de los hombres. Los frutos de la carne, que son un grupo de acciones negativas que el hombre realiza, basadas en los gustos, en los deseos, sentimientos y emociones carnales. De manera que entonces, los frutos de la carne están relacionados con todo el deseo del hombre, mientras que los frutos del Espíritu están presentados como resultado de la inspiración del Espíritu dentro del ser humano. Gálatas capítulo 5, versículo 19 hasta el 23, nos da esta lista tanto de frutos buenos como de frutos malos. Por otro lado, Juan el Bautista, cuando se levantó en su ministerio, llamaba la atención de la gente para que hicieran frutos de arrepentimiento. San Lucas capítulo 3, versículos 7 hasta el 9. De tal manera que entonces, los frutos deben de ser acciones basadas en el arrepentimiento y en el cambio de una persona. El arrepentimiento significa volverse de un camino hacia otro, del mal hacia el bien en este caso, para la salvación. Los frutos demuestran el tipo de comportamiento y conducta que tiene un cristiano, y eso demuestra si verdaderamente es cristiano o no lo es. Un cristiano no lo es de nombre, tiene que ser reconocido por los frutos que lleva en su vida. Tal es así que la palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el versículo 9 hasta el 11, que si tenemos el Espíritu de Cristo, entonces somos de Él, y por lo tanto viviremos como Cristo vivió. Y en Romanos capítulo 8, versículo 13 se nos dice que para eso no debemos hacer caso de la carne, sino hacer morir los deseos de la carne para que podamos fructificar al Espíritu. Es el Espíritu Santo el que produce los frutos en el ser humano. Sin el Espíritu Santo sería imposible de que los frutos puedan salir a relucir. Tal es así que el apóstol nos dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Bueno, porque la ley está en armonía con estos frutos. Se nos dice claramente en el libro de los Salmos 1:1 al 3, en el Salmo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Sin duda, para que nosotros podamos realizar los frutos que se nos pide, a fin de que glorifiquemos a Dios, porque San Juan capítulo 15 versículo 8 Jesús dice: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A fin de que esto se haga realidad, requerimos del Espíritu Santo. Dice que el hombre sabio, el hombre bueno, medita en la ley de Jehová de día y de noche, y es como árbol plantado junto a las aguas que da su fruto en su tiempo. Lo que significa que para que el hombre pueda llegar a fructificar debe de ser guiado a la meditación de la ley de Dios. Pero para que esto se pueda hacer realidad, es necesaria la labor del Espíritu Santo. En el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 27, se nos dice que el Espíritu de Dios nos es dado para poder ser guiados hacia la obediencia de los mandamientos de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios es la que da como resultado el fruto. Así que entonces, teniendo esto en cuenta, el Espíritu Santo nos es dado para tener que llevarnos a la obediencia de los preceptos divinos que traerán como resultado el fruto. Hechos capítulo 5 versículo 32 dice que el Espíritu Santo les es dado a todos los que le obedecen. Así es como entonces el Espíritu Santo produce los frutos en nosotros. No hay otra forma en que se produzcan. Pero, ¿cómo hace esta labor el Espíritu Santo para que se produzcan los frutos en nosotros? Bueno, en principio tenemos que ver cómo trabaja el Espíritu en el hombre. En el libro de San Juan, en el capítulo 6, versículo 63, se nos dice: La carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí Jesucristo declara que todas sus palabras, sus enseñanzas de la Biblia son espíritu y son vida. Cuando estas palabras entran dentro de nuestro corazón, en nuestra mente, estas palabras son el motor que impulsa nuestras acciones, de tal manera que se cumple lo que dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Tal es el hombre en su pensamiento, tal es él.
Si nuestros pensamientos están llenos de la palabra de Dios, tales serán nuestros frutos, tales serán nuestras acciones. Es por eso que el Señor dice en Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11, que su palabra es como la lluvia que cae del cielo, que harta y moja la tierra y la hace fructificar y producir pan. Así también dice, será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. De tal manera que entonces, la palabra de Dios es la que va a producir, a través de la labor del Espíritu Santo, porque es inspirada por Él. Tal es así que las palabras que están dentro de la Biblia son directamente del Espíritu Santo. Él mismo nos está hablando cuando leemos las Escrituras. Y ese Espíritu Santo, al hablarnos directamente a la mente y al enseñarnos con la palabra, hará que fructifiquemos y podamos de esa manera manifestar las obras necesarias que demuestran la obediencia a la ley de Dios. Todo esto es lo que Jesucristo hace por el ser humano. Así es como Él nos transforma. En primer lugar, para que podamos fructificar, nosotros reconocemos nuestro pecado. Al reconocer nuestro pecado, nuestra mala acción, nuestro fruto malo, pedimos que se nos ayude para poder realizar el fruto bueno. Y entonces, después de eso, nos toca una tarea. Dice claramente el apóstol Pablo en su carta a Timoteo: Hijo mío, esfuérzate en la gracia. Y luego dice en el versículo 6 del capítulo 2 de segunda de Timoteo: el labrador, para obtener los frutos es necesario que trabaje primero. De manera que entonces se requiere de esfuerzo para tener que lograr fructificar. No basta con tan solamente creer, oír la palabra de Dios, sino que también hay que esforzarse por cumplirla, según este pasaje bíblico que acabamos de leer. Esfuérzate en la gracia, dice claramente segunda de Timoteo 2:1. Así que entonces, de parte del hombre se necesita esforzarte. Solamente que te esfuerzas y que seas muy valiente para poder obedecer la ley que le di a mi siervo Moisés, se le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 7. Por lo tanto, es así como se realizará la obra del Espíritu. Por su parte, el apóstol Pablo nos dice que los frutos de la santificación son resultado de hacernos siervos de Dios. Y ahora que habéis sido libertados de la carne y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Romanos 6:22. Así que entonces los frutos van a ser el resultado del servicio a Dios. Durante esta semana podremos gozarnos en el conocimiento de estos frutos del Espíritu Santo producidos por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario en favor nuestro. De eso ahora hablaremos en los próximos días. Que Dios nos ayude para que cada día nosotros podamos alcanzar los frutos del Espíritu. Lección 7.